Buenas tardes, amigos. Continuamos con este tema en Cámara de Crimen. Hola, ¿cómo usted estás, Rolando? Buenas tardes. Pero ya mismo vamos a hablar con el juez Carlos Navarte, que está investigando la muerte del testigo protegido Fabián Gutiérrez. Doctor Navarte, ¿cómo le va? Lo saludamos desde Cámara de Crimen. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Canaletti? ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, vamos a empezar por el descubrimiento del cadáver. ¿Dónde lo encontraron? Lo encontramos, digamos, en un predio que presuntamente o alquilaba una cabaña o había adquirido en compra una de las personas que tengo detenidas. Sí. Y bueno, en ese predio, en el terreno, digamos, estaba enterrado, porque bueno, del rastrillaje, del trabajo realizado por la gente criminalística, Sí. dio con que había sangre, bueno, y eso, porque nosotros teníamos el dato de que podía estar en el interior de la cabaña. Pero bueno, no fue, digamos así, entonces hizo un rastrillaje en el terreno y se dio con el cuerpo, se primero, bueno, la sangre en un lugar del terreno, Sí. y bueno, estaba digamos, enterrado bajo tierra. A ver, dos cositas. Primero, ¿ese terreno está abandonado? No, ese dato no lo tengo. Bien. La otra cosa, ¿estaba enterrado superficialmente? Exactamente, eso sí. Estaba Superficialmente. ya, digamos superficialmente, exacto. ¿Estaba boca abajo? No, No. boca arriba. ¿Se notaban a simple vista las lesiones? Sí, Las lesiones tienen que ver con, en una palabra, ¿lo degollaron? mire, en principio yo, digamos, a ver, yo tuve en lugar de hecho, vi golpes en el rostro, en la cabeza, y posiblemente tendría cortes, digamos, no sé si de deshueso, eso hay que determinarlo. Ese dato me lo tiene que transmitir la gente criminalística y la autopsia todavía no se realizó, con lo cual, una vez que el médico forense realice la autopsia, me va a determinar la cantidad de heridas, bueno, y el tipo de heridas que tiene, y bueno, obviamente, y cuál fue la que causó la muerte. Doctor, de acuerdo a la reconstrucción que hicieron de las horas previas, lógicamente, a este hallazgo, ¿a la víctima la estuvieron torturando los acusados? ¿Querían sacarle alguna información? ¿Qué es lo que sabemos de eso? Esa puede ser una hipótesis, o sea, digamos que acá ha sido, digamos, un maltrato, solicitándole seguramente, bueno, dinero o bienes, o lo que puede ser una hipótesis, o sea, como que tuvo, digamos, las personas estuvieron maltratando, pero bueno, en todo, seguramente la autopsia me va a revelar si presenta golpes en varias partes del cuerpo, con lo cual, bueno, podríamos estar cerca de esa hipótesis. Claro, doctor, lo que sabíamos hasta ahora es que él desaparece oficialmente, según la hora que tenían los investigadores, a las 10 de la noche. ¿Qué estaba pasando con Gutiérrez a esa hora? ¿Estaba en su casa? ¿Estaba cautivo? ¿Cuántas personas lo tenían retenido? ¿Y dónde estaba ocurriendo esto? Claro, posiblemente lo que usted dice, que a esa hora estaría cautivo, bueno, y seguramente siendo, bueno, agredido, digamos, golpeado, y bueno, eso estamos hablando de una presunción por el horario de desaparición, y bueno, luego lo demás que queda sujeto a la prueba, los indicios que podamos incorporar, digamos, al expediente judicial. Doctor, uno de los sospechosos que usted tiene detenido, ¿mantenía algún tipo de relación sentimental con la víctima? Digo, sentimental o casual, pero digo, vinculada a una relación que tiene que ver con lo íntimo y no con la amistad. Sí, y pareciera que uno de ellos tendría ese tipo de, digamos, de vinculación, que surge de algunos testimonios, con lo cual, bueno, a ver, sí, en principio sí. Doctor, ¿cuántos detenidos tiene usted por este caso? 4 detenidos. 4 detenidos. ¿Todos ellos son mayores de edad? ¿Mayores de 18 Son mayores de años? edad, pero muy jóvenes. O sea, poco más de 18 años. Exactamente, ahí, por ahí Bien. cerca. No son marginales. No son marginales. No son marginales. Algunos tienen relaciones familiares con personas que han ostentado cargos públicos en la provincia. Sí, digamos que sí. Doctor, Bien. se hablaba también de que uno de los detenidos tendría antecedentes por drogas, lo habrían arrestado el año pasado en tenencia de algún tipo de estupefacientes, e incluso se hablaba de venta de drogas. ¿Esto usted lo tiene certificado? No, ese dato no cuento con ese dato porque, se imagina, yo recién estoy trabajando sobre el posible homicidio, Claro. y eso es un tema de la justicia federal, con lo cual
seguramente que recabaré luego esa información, pero no la tengo en este momento. Doctor, a ver, ¿cómo lo descubrió? ¿Cómo se descubrió esto, teniendo en cuenta que usted tenía en principio una persona que estaba desaparecida desde el jueves? Y bueno, ¿cómo se empezó a trabajar hasta llegar a este lamentable resultado? Sí, mire, en principio nos, constituimos, primero, bueno, obviamente personal criminalística, personal policial, colaboraron en esta tarea. Luego yo me constituí personalmente con la agente fiscal y el secretario en el lugar. El lugar del hecho me indicaba una violencia dentro de ese domicilio, con lo cual, había sangre, en la vivienda, había sangre en la camioneta que estaba afuera. ¿En la vivienda en qué parte, doctor? Discúlpeme que lo interrumpa, pero ¿en qué parte? Podría ser interesante saber en qué parte. ¿En la vivienda? Sí. Mire, sangre había en el lugar del living, también en el baño, lo cual quedó mejor certificado con el trabajo, pericial, con la criminalística, que con la lámpara, ahí recogieron que fue lavado, o sea que ya había una cosa mucho más fue limpiado, el lugar del hecho. ¿Me explico? Entendemos, sí. En la camioneta que se encontró, usted nos estaba describiendo que había algunos se encontró, sangre y una alfombra, obviamente, donde presuntamente fue cargado el señor Gutiérrez, la víctima, y llevado al lugar del hecho. Es decir, que los asesinos habrían torturado a la víctima dentro de su propia casa, luego habrían limpiado la escena y se habrían llevado el cuerpo en la propia camioneta de la víctima para después volver a llevar la camioneta a la casa de Gutiérrez. En principio, sí, sería, la violencia de la víctima, no sé si la limpieza fue antes o después, o un poco después, la secuencia no la tengo, todavía demostrada, pero sí que hubo, un traslado de un cuerpo en esa camioneta, y luego limpiaron el lugar, y después dejaron la camioneta nuevamente en el lugar. Aunque parezca básico, doctor, sí. Este hombre vivía solo. Vivía solo. Es importante teniendo en cuenta que todas las acciones que usted está relatando, obviamente siempre hacemos la aclaración que es el principio de una investigación, las cosas pueden ir cambiando, se puede tener más información, de hecho se va a tener más información más adelante, pero bueno es determinar un hecho objetivo. El hombre, la víctima, vivía solo y estas personas tuvieron la posibilidad de manejarse en la casa y con su camioneta. Ahora dígame, la prueba que pueda surgir de los teléfonos celulares ha sido importante en este caso, ¿la tomó usted en cuenta? ¿Cómo fue? Claro que es un elemento a tener en cuenta, o sea, obviamente que todavía debemos analizar en profundidad todos los celulares, porque fueron secuestrados y está el personal trabajando en ello, pero sí, seguramente que cuando cuente con todos los elementos en mi oficina, en el escritorio, y voy a evaluarlo y seguramente que me van a aportar algún dato que tenga que ver con esta relación y cómo, venía... con relación a eso, porque tal vez tuvo que ver con los teléfonos, la primera punta, si es que no está en secreto de sumario, usted me va a decir, sí. El primer indicio de que el asunto venía a través de estos 4 sospechosos, ¿cuál fue? Hubo testimonios que fueron recepcionados por personal policial y al constituirme en el lugar, fue una sospecha o un indicio que me indicaron que, esta persona había estado, una de estas personas había estado con él en el último momento, que fue, un día jueves, con lo cual, algo más tenía que saber. Claro. Entonces por eso, la aprehensión me parece que jugó a favor, en este caso, de la investigación. Doctor, a esta hora de la investigación, para usted, ¿cuál fue el móvil del asesinato? Mire, por eso, vuelvo a repetir, el móvil pudo haber sido porque faltaron de la vivienda un televisor, un equipo de música, pudo haber sido o una relación, como hablamos al comienzo, sentimental, donde se produjo un desacuerdo y comenzó una agresión,
o pudo haber sido un arreglo, alguna cosa premeditada, donde hubo acuerdos para proceder bueno, obviamente, a torturar y apoderarse de las cosas de esta persona. Ahora, usted sabe que, como Fabián Gutiérrez sabe bien, había sido secretario de el matrimonio Kirchner, además se había declarado como arrepentido en una causa muy sensible como es la causa de los cuadernos. Mucho se ha especulado en estas horas con la posibilidad de que su muerte tenga algo que ver con esta situación, justamente con la política, con las sospechas de corrupción. ¿Usted tiene algún elemento que le permita introducir esto como parte de la investigación o descartarlo a esta hora? Mire, yo no tengo ningún elemento que me indique que pudo haber sido una cuestión política y que tenga que ver con lo que usted me acaba de mencionar. Digamos, pero bueno, mire, estamos en etapa de investigación. Claro. En principio, los elementos que yo cuento en el expediente son un homicidio, ya sea por una, digamos, por un robo, por una cuestión, no digo no sé si decirlo pasional o un desacuerdo entre, digamos, el señor Gutiérrez y una de las personas que tengo detenidas. Ahora, la relación que habría tenido Gutiérrez con uno de los sospechosos era de larga data, hacía días, semanas, meses que se conocían, o en lo que usted sabe hasta ahora es algo más eventual, más del momento que se había conocido. Y por los datos que cuento es algo más eventual. Más eventual. Más eventual. Bien, bien. Doctor, yo lo quiero llevar nuevamente al momento en que se descubre el cuerpo. Como le decía antes, quiero insistir con esto porque obviamente la autopsia va a ser la última palabra en el sentido forense, pero los cortes que tenía, si es que eran cortes y no puntazos, los tenía en el cuello, eran visibles, usted los vio. Los golpes, lo mismo. Ese dato yo no, digamos, no le puedo, no se lo puedo dar porque yo no lo vi. No lo vi no lo vio. Digamos, yo no lo vi. Yo lo que vi, digamos, yo tengo datos algunos datos, digamos, que recoger luego y complementar. De que yo sí lo que vi es cuando sacan el cuerpo de la tierra, lo que vi que tenían golpes en la cara, en el ojo, en la cabeza, y según me expresó, no lo hizo, me expresó, aparentemente tenía como puntazos en el cuello. Pero eso no lo vi yo, eso me lo expresaron. No, está bien, quería aclarar ese punto. Por lo cual digo, por eso digo, eso lo voy a tener mayor detalle, no, está bien, mayor certeza en la autopsia. Es claro, está claro. Doctor, ¿hay posibilidad de que haya algún otro sospechoso que todavía no haya sido detenido? Por el momento tiene 4, ¿puede haber un quinto, un sexto? ¿Hay alguna hipótesis en ese sentido? Usted sabe que en las investigaciones así, en hechos así de ese tipo, y puede surgir, en principio pareciera que digamos, estamos con las personas, digamos, que han tenido participación, pero bueno, eso va a depender de cómo avance la investigación, las pruebas incorporadas, y bueno, si hay alguna prueba o conjunto de pruebas que me indiquen que hay otra línea donde otra persona que podría haber participado, seguramente que habrá detenciones. Le quiero hacer una consulta a propósito de cuando usted hablaba de que a través de testimonios y demás, y trabajo de inteligencia, bueno, se llegó hasta estas personas sospechosas. Algunos, de los 4, le confesó a usted en acto judicial válido que había participado de la muerte de este hombre. Mire, yo, digamos, en principio, ese dato no lo puedo develar. Pero, pero no lo puede negar tampoco. Bueno, así es el tema. Bien, no, vamos a aclararle al público, doctor, usted comprenderá que hay muchísima gente que está mirando el programa y no todos, obviamente la enorme mayoría no son abogados, pero un título que diga uno de los sospechosos confesó, lo entiende cualquiera. Ahora, de ahí viene mi pregunta, usted me está diciendo, no se lo puedo revelar por cuestiones legales, me parece muy bien, tampoco lo puede negar, el público sacará sus conclusiones. Bien. ¿Estamos bien ahí? Estamos bien, Canetti. Doctor, el teléfono celular de la víctima, Fabián Gutiérrez, ayer se dijo que se había encontrado una obra en construcción, después surgieron versiones de que los investigadores lo habían hallado en la propia casa de la víctima. ¿Dónde lo encontraron y qué surgió a partir de ese teléfono? ¿Se puede analizar? No, mire, en principio se encontró en una obra, bien, luego se analizó no se pudo analizar en su totalidad, porque hay digamos, códigos, cuestiones que hay que digamos, destrabar.
Así que no tenemos muchos datos sobre eso, tenemos que trabajar y tenemos que recabar los datos sobre ese teléfono y sobre el resto de los teléfonos secuestrados. Ajá. Para, bueno, obviamente unir las pruebas después, ¿Y ¿no? cómo lo encontraron en la obra el teléfono? ¿Lo rastrearon por la señal o...? Y en principio pareciera como que se rastreó Ajá. por la señal, y entonces alguien fue, digamos, el personal llegó y bueno, estaba ahí, se produjo a secuestro, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué lo descartó? ¿Uno de los asesinos lo llevaron como para distraer a En la principio policía? podría haber sido, sí, algunos de los autores o partícipes de este hecho que hayan digamos, arrojado para, como se llama, obviamente deshacerse de las pruebas, como también, obviamente, en el hecho puntual, a ver, el hecho de enterrar un cuerpo, hay una intención deliberada de esconder los rastros o el cuerpo del delito, como también limpiar la vivienda, como, o sea, a ver, hubo muchas cosas que se realizaron tratando de evitar que, digamos, la justicia pueda esclarecer el hecho. Ahora, puntualmente, hubo siempre hay errores, como Canaletti usted lo dice, no hay el crimen, no existe el crimen perfecto. Sí, no, claro, obviamente. Lo que también se decía es que a uno de los detenidos, los ahora detenidos, ustedes lo encontraron cuando se estaba escapando, que estaba huyendo con una camioneta en la que llevaba algunas pertenencias de Fabián Gutiérrez. ¿Esto es así? Sí. ¿Usted lo puede confirmar? Y mire, no sé si, digamos, a ver, el dato que usted tiene, hay una camioneta que llevaba, prendas, seguramente de algunos de los partícipes. Ajá. Pero en esa camioneta había pertenencias de Gutiérrez, digamos. ¿Estaba escapando con esa camioneta? No, precisamente, justamente de prendas de Gutiérrez, sino de algunos de los partícipes. Ajá. Ah, de algunos de los partícipes. En esas prendas estaban con sangre. Exactamente. Estaban con sangre. ¿Y se hallaron cuchillos con sangre? Porque por lo que usted nos decía, a simple vista. Sí. ¿Y dónde estaban esos cuchillos? Y en principio en el domicilio. Ah, o sea que a Gutiérrez lo habrían matado con cuchillos de su propia casa. Todo habría ocurrido allá adentro y con elementos de la propia víctima. En principio así sería. O por lo menos, en principio, esos son los indicios que me indicarían que podría ser de esa manera. Doctor, usted seguramente esto lo conoce muy bien. Hay delitos cometidos por sospechosos organizados y desorganizados. Dentro de esta lógica, si usted quiere, ¿me puede decir si este es un delito cometido por personas desorganizadas? ¿Por personas desorganizadas? Sí. Y en principio creo que sí. Pero bueno, mire, uno, digamos, no es una opinión, no le estoy preguntando sobre un dato concreto. Digamos, es obviamente una opinión valedera porque de los elementos, digamos, evaluar o poniendo en la balanza los indicios, elementos, y pareciera que es así. Doctor, ¿cuándo va a indagar al resto de los detenidos? ¿En algún momento? Mire, comienzo con mi actividad. ¿Va a indagarlos hoy a la tarde? Sí, todo hoy. ¿Y ya tienen abogados? ¿Son abogados privados, particulares? Que tienen? Algunos particulares, sí, particulares. Particulares, con esto se descarta absolutamente que sean 4 marginales. De mi parte le quería preguntar también, ya para finalizar, ¿quién es la fiscal del caso? La fiscal del caso, la doctora Mercado. Romina Mercado. Sí. Bien, la sobrina de la gobernadora. En principio sería la hija. La sobrina de Cristina Kirchner. Sí. Claro. Igual la investigación... La hija de Alicia Kirchner. Claro, la hija de Alicia, sobrina de Cristina. Sí, Lo que le pregunto es, ¿ella participa en la investigación o la conduce todo usted? ¿Ella va a estar en las indagatorias? A ver, acá en Santa Cruz nosotros tenemos el código mixto, donde es el juez de instrucción quien, digamos, hace la investigación. Obviamente la fiscal también participa, aporta, digamos, medidas probatorias, solicita pruebas, pero es, digamos, es distinto. Tenemos un código mixto donde el juez es, digamos, el que dirige la investigación. Perfecto. Bien. Doctor Navarte, ha sido muy amable en estos momentos donde se ha descubierto prácticamente el caso, donde se comienza a investigarlo. Ha sido muy amable en hablar con Cámara de Crimen, con Rolando Barbano, con Ricardo Canaletti. Le agradecemos mucho y lo dejamos trabajar porque tiene creo que tiene para todo el día. Sí, todo el día. Muchas gracias, Ricardo. Le mando un abrazo a usted y a su compañero. Gracias, hasta doctor. Luego. Hasta luego. Bueno, Rolando. Muchas precisiones. Muchas Ricardo, precisiones el porque juez. Fíjate que empiezan a reconstruirse cómo fueron los últimos minutos de la víctima.
Hasta ahora sabíamos que el jueves a las 10 de la noche se denuncia la desaparición de Fabián Gutiérrez, y ahora lo que nos acaba de agregar el juez es que, primero, previamente se había cometido el asesinato en la casa de Fabián Gutiérrez. Esto es un dato clave. La escena primaria del asesinato de Fabián Gutiérrez es su propia casa. El segundo dato que surge es que uno de los asesinos tenía una relación, puede ser una relación íntima de corta data, por lo que decía el juez, pero que era una relación personal que había tenido su último capítulo ese mismo jueves, cuando, según los testimonios que tiene la justicia, este joven entró a la casa de Fabián Gutiérrez y a partir de ahí empieza a desencadenarse este asesinato que incluye golpes, una suerte de tortura, podríamos decir. Él hablaba de maltrato para tratar de sacarle bienes. Lo matan y lo llevan, mirá, a este lugar que estamos viendo en pantalla. Este es el lugar, claro. Este sería el lugar donde encontraron el cuerpo enterrado de Fabián Gutiérrez. Tenemos a Guido Bonelli, un colega de Santa Cruz, que está allí en este momento en el lugar. En el lugar del hecho está ATN con Guido Bonelli. ¿Cómo te va, Guido? Rolando, Ricardo, un gusto saludarlos, buenas tardes. Bueno, acá estamos, como decían, en el lugar del hecho. No sé si llega a ver, porque ser cronista y camarógrafo al mismo tiempo se nos complica un poquito. Al fondo, bien al fondo, allá atrás, se llega a ver una carpa azul. Bueno, ese es el lugar puntual donde se encontró finalmente el cuerpo. Sí. Bueno, ustedes hablaban recién con el juez. Yo, si les parece, voy a dar vuelta a la cámara. Sí, dale. A ver. Ustedes, en este lugar donde estoy parado ahora es donde dio las primeras declaraciones el juez Narvarte, que recién hablaba con ustedes, cuando confirmaba, todavía no era, no estaba confirmado que habían encontrado el cuerpo, que no se encontró en esa cabaña que vemos ahí, que fue donde supuestamente el confesor del crimen dijo que estaba, sino que después de casi 2 horas de allanamiento, de dar vuelta a esa cabaña, en un momento llamó la atención de todos los que estábamos acá, porque salió el grupo completo de criminalística, de policía, el juez y sus colaboradores hacia el vértice de este terreno, que es bastante grande, ustedes lo ven, que está rodeado de álamos secos. Al fondo, en un vértice, es donde montaron aquella carpa que la trasladaron, estaba previamente en esa cabaña de color amarillo clarito. Llevaron la carpa hasta allá, hasta el fondo, y es donde siguió el trabajo. Y fue el jefe de la policía de Santa Cruz. Él nos dijo que fue, bueno, en un hecho de casualidad, que fue él el primero que vio y el que encontró el cuerpo de Fabián Gutiérrez en ese lugar. Guido, es ahí donde, perdóname que te interrumpa, es ahí donde está la carpa que estamos viendo en el fondo de la escena. Ahí exactamente es donde apareció la carpa que está en el fondo. Esta camioneta que está en primer plano está bloqueando el acceso vehicular al predio, y allá en el fondo, que hay otra camioneta que se ve allá más chiquita y una carpa azul, ese es el lugar preciso donde se encontró el cuerpo. Bien, en el centro de la pantalla, ahí atrás de la segunda camioneta, ahí encontraron el cuerpo de Fabián Gutiérrez. Guido, de lo que vos sabés, en esa casa que se revisó, ¿aparecieron pertenencias de la víctima de Fabián Gutiérrez? Esta es una versión que está dando vueltas. Entendemos que sí, se habla de un televisor, que además el televisor anoche ya era motivo de investigación, porque era una de las pocas cosas que faltaban en la casa de Fabián Gutiérrez. Un televisor al menos es lo que nos dicen, y aparentemente alguna otra pertenencia que no podemos precisar. Yo, si les parece, acá, bueno, hay más movimiento policial, van llegando. Voy a enfocar para este lado, porque voy a aprovechar, perdón, no, la desprolijidad en vivo. No, vos tranquilo. Hay una persona, él se llama Gustavo, hoy pudimos hablar. Gustavo, ¿te podemos molestar un segundito nada más? Sí, Gustavo es el cuidador de estas casas, estas que estamos viendo. Son las que están enfrente a esta vivienda, ¿no? Allá está la vivienda. Gustavo supo en algún momento ser cuidador también de esa cabaña, de la cabaña del predio donde pasaron los hechos. Gustavo, buenas tardes, gracias. Contanos vos, ¿cómo te enteraste? ¿Qué pasó? ¿Cómo viste todo este momento? Porque, bueno, entiendo que no estabas al tanto prácticamente de nada. No estaba al tanto casi de nada, y, bueno, yo trabajo en construcción y le hago mantenimiento cada tanto a las casas, si se rompan un caño y eso. Pero, sí, lo he conocido a los muchachos, pero nunca imaginé que... ¿Te sorprendió Me sorprendió bastante. este hecho? ¿Cuándo te enteraste? Hoy a la mañana me enteré,
Y bueno, y vine a ver si habían entrado a esta casa o algo, a revisar, a ver si habían roto algo, y para ver cómo pasó todo también. ¿Vos estás encargado, sos cuidador de estas casas? Sí, de estas dos nada más. Porque, viste, por si acaso, viste, vengo y las cuido si entran a robar o algo por el estilo. ¿En algún momento fuiste cuidador de aquella también, me decías? Sí, hace tiempo fui cuidador de aquella casa también, pero bueno, como ya había dejado de ser cuidador y se la habían dado a alguien, que se ve que era uno de los muchachos esto, y después, bueno, no supe más nada. ¿Conoces a los dueños de esa vivienda? Sí, los conocí, sí que viven en Buenos Aires, pero, y bueno, ellos me llaman cada tanto para ver, pero sí, no, es complicado. ¿Conocías a los chicos involucrados en...? También los he conocido, les he hecho trabajo en las casas y me han dado trabajo y me parecen buena gente. Guido, ¿quiénes ¿no? vivían ahí Nunca en me esa imaginé casa? que- ¿Nos pueden contar? ¿Y a la víctima la conocías? También le he hecho trabajo y lo he conocido. Y también por eso me sorprende que haya pasado todo eso. Bueno, por lo visto nos conocía también. ¿En esta casa hay alguien viviendo actualmente, esta que vos cuidás? No, en esta casa no hay nadie viviendo. Solamente ¿Y en la casa vengo cada tanto a cuidar, viste, que no hayan entrado ni nada. y en la casa de enfrente, en la casa del Y la crimen? casa de frente se la habían prestado o se la estaban alquilando a alguien. ¿Sabés quién es? No, ni idea quién era. Me dijeron que se la alquilaba, por eso, viste, yo no la cuidé más. Así que ni idea quién se la estarán dando. Guido, Y después, bueno, vine y pasó todo esto y está todo cerrado, tampoco sé nada. Sí, Ricardo. Guido, la casa donde apareció el cuerpo de Fabián Gutiérrez, ¿quién es el que vivía ahí originalmente? ¿Es Facundo Saeta, uno de los detenidos? ¿Es otro de los arrestados? ¿Nos puedes hacer un poco la composición de qué relación tiene la casa con alguno de los 4 detenidos por el crimen? Mirá, ahí se lo pregunto a Gustavo, que escuchó tu pregunta también, y él no lo conoce, y es uno de los datos con el que hemos tenido confusión. ¿Cómo? Claro que yo no ni idea quién estaba viviendo adentro y a quién la estaba alquilando. Porque yo dejé de cuidarla ya hace rato. Hace rato. Bien, no lo tiene que claro. nosotros... Sí, decinos, Guido, contanos cuál es lo que lograste averiguar vos. Lo que nosotros veníamos averiguando, esta casa, si bien no pudimos acceder al nombre, la verdad es que no tenemos el nombre de quién estaba viviendo en la misma. Las versiones a las que llegamos, las que averiguamos, es que era un amigo, no la alquila Saeta justamente a esta casa, sino que la versión que tenemos es que estaba alquilada y estaba siendo ocupada por un amigo. Pero a ver, Guido, de alguna manera estos sospechosos tenían acceso a ese lugar. Exacto. De alguna manera. Y esa es la línea lo que nosotros queremos consultar. Hasta el momento no lo pudimos comprobar, por lo menos. De hecho, la posibilidad de hablar con Gustavo, que lo veo acá recién, que hoy a la mañana le consultamos, pero no quería hablar, no quería salir en los medios, estaba porque ya varios le habían preguntado, que ahora sí gentilmente accedió. Es la versión más cercana, por lo menos, que tenemos, porque no hemos tenido la posibilidad de hablar, por ejemplo, con familiares de los chicos Saeta, ni con allegados que confirmen fehacientemente quién ocupaba esta vivienda y por qué el vínculo. Guido, por lo que vos realmente sabés, es uno de los datos fundamentales. por lo que vos sabés, entre los detenidos están Facundo Saeta y su hermano, ¿verdad? Que a su vez son hijos de un escribano muy conocido en Calafate, ¿esto es así? Esto es así, a ver, no tan así, un pequeño detalle. Sí, acláranos vos. El escribano al que se hace mención, en realidad, cuando dicen, escuché en varios lugares que hablan del escribano del pueblo, es el abuelo de los chicos. Ajá, que es bien. el escribano Oscar Saeta, de muchos años en la localidad. El hijo, el padre de los chicos también es escribano, pero no ejerce en la localidad hasta donde tengo entendido, ¿no? El escribano del pueblo es el abuelo. Bien, y la casa esta que vos nos estás mostrando ahora en vivo, en exclusiva en TN, ¿es una casa relacionada de alguna manera con la familia Saeta? ¿Con estos 2 jóvenes que son nietos de este escribano tan conocido? Hasta donde nosotros sabemos, no. No. El único vínculo que por ahora encontramos, y que es lo que seguramente en breve vamos a averiguar, porque es la pregunta que nos estamos haciendo. Claro, ese punto es que era de un amigo. Ese punto de interrogación, ¿no? Saber de quién es esta casa y qué relación tiene con estos sospechosos. Tal vez sea un amigo en común, vos lo acabas de decir recién.
tal vez sea un amigo en común. Pero bueno, volviendo al tema la pregunta que te hacía Rolando acerca de los familiares de estos dos, de los 4 sospechosos, es evidente que hay gente con buena posición económica, ¿o me equivoco? Sí, sí, está claro que sí. Sí. Es buena posición económica. Lo que nos contaba Gustavo también, que ahora no está ahí ya, no está en el lugar, es que él no sabía, habiendo conocido a Fabián Gutiérrez por un lado, por una cuestión laboral, y conociendo también al chico Saeta por otro, Sí. No sabía del vínculo entre ellos. Guido, ¿y esta de eso no tenía idea. Esta zona en la que estás vos ahora parado, nos mostrabas recién unas casas muy bonitas, decís que están desocupadas. ¿Qué es? ¿Una zona turística, una zona de alquiler de cabañas para gente que llega hasta el Calafate a hacer turismo? ¿Nos podés ubicar dónde estamos parados? ¿Dónde apareció el cuerpo de Fabián Gutiérrez? ¿Es un lugar turístico, un lugar donde van visitantes o vive gente de la zona nada más? A ver, es casi una zona mixta, digamos. Estamos a muy pocos metros, serán unas 6, 7 cuadras, pero con una pendiente pronunciada en un lugar del centro de Calafate. Ajá. Es una zona conocida como el Aeropuerto Viejo. De hecho, a una cuadra de este lugar, a media cuadra de este lugar, está la antigua pista del aeropuerto del Calafate, que hoy se transformó en una de las avenidas principales del barrio Aeropuerto Viejo, y es un sector donde hay casas de alquiler, que suelen ser la mayoría de alquiler, algunas para turismo, pero en temporada, y que después también se suelen alquilar, bueno, los dueños de la manera que puedan para los momentos de baja temporada en invierno, tal vez para vivienda. También hay gente como Gustavo que las cuida porque en temporada baja están cerradas, pero la casa como la que vemos es de vivienda, hay muchas de vivienda, pero si hacemos 3 cuadras de este lugar, hay una zona de hoteles, zona de hoteles que es la avenida Puerto San Julián, que tiene varios hoteles reconocidos de la localidad. Está muy cerca muy cerca de la zona turística. Guido, ¿y a cuánto estamos ahí de la casa de Fabián Gutiérrez? O por lo menos de la casa donde se cree que ocurrió el asesinato de Fabián Gutiérrez. ¿Cuál es la distancia? Porque te lo pregunto con esta idea. Se supone que los asesinos lo atacaron, lo mataron a Gutiérrez en la casa donde estaba viviendo ahora y lo llevaron en su propia camioneta hasta ese lugar. ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Qué lugares tuvieron que atravesar para llegar hasta ahí? Porque uno piensa, iban en una camioneta con una persona asesinada. ¿Por dónde se movieron y cuántas cuadras recorrieron? Desde la zona de Chacras, donde aparentemente ocurrió el hecho, hasta este lugar deben ser aproximadamente unas 13 cuadras, pero muy cerca. Entre 10 y 15 cuadras, cuadras cortas además, no son las mismas cuadras. No es muy lejos. Exacto, no es muy lejos, y además por una zona que, es la avenida Almirante Brown y la avenida Rosales, en una zona que es el Calafate Viejo, que se llegaría bastante directo, digamos. ¿Y es poco transitada esa zona? Vos decías el Calafate Viejo. Si uno se mueve de noche con una camioneta, ¿tiene chances de cruzarse con mucha gente en Calafate? No. Es una zona poco transitada. Es, digamos, por la parte de... No te quiero decir la periferia o la circunvalación, pero no es la parte céntrica, es una zona de poca circulación y más de noche. Claro. Está bien, decime una cosa, ¿qué nos podés aportar acerca, estamos en el lugar del hecho, de la segunda escena? La primaria es donde mataron a Gutiérrez, obviamente, que fue en su casa, y esta es la zona, el lugar donde abandonaron el cuerpo. Pero bueno, volviendo a lo que te quería consultar, hablamos de 2 de los 4 detenidos. ¿Qué se sabe de los otros 2? Hasta el momento que están detenidos y aparentemente no ha trascendido, por lo menos, no fue uno de los temas que haya hablado el juez, de qué dijeron en su declaratoria esos otros 2 involucrados que aparentemente habrían estado involucrados como ayudantes o como cómplices, ¿no? Sí, como partícipes. No está claro todavía porque, pasó muy poco tiempo y todavía no
no hemos tenido esa información. Guido, y en cuanto a quiénes son, lo que ha trascendido acá en Buenos Aires es que uno sería de apellido Monzón, el otro sería de apellido Gómez, de esto se está hablando acá. Correcto. Y se habla de el vínculo familiar de algunos de ellos con un ex intendente del Calafate y un parentesco también lejano con el actual intendente, con Meloni, del Calafate. ¿Vos qué nos podés aclarar sobre esto? Un parentesco muy lejano. De hecho, el intendente de Calafate creo que no tiene, y digo creo porque he escuchado también hoy allegados, ni siquiera lo conoce. Ajá. Estamos en un pueblo chico, hay mucha gente, o sea, las familias pioneras de la localidad, que tengo la suerte y el agrado de conocer a muchos de ellos, se conocen todos y entre esas familias, si empezás a buscar los hilos, hay parentescos prácticamente entre todos. Calafate Claro. no es un lugar muy grande. Son todos conocidos, el ex intendente al que se hace referencia tiene una familia muy grande, muy numerosa, o sea, algún parentesco hay, pero es muy lejano y creo que carece de relevancia, digamos, para el caso. Claro. Es mi opinión, ¿verdad? Y de estos jóvenes, ¿qué se dice en cuanto saquemos este tema de los posibles parentescos? Pero te quería preguntar, Ricardo te preguntaba más temprano si eran marginales o no. El juez del caso nos decía que no parecen ser marginales. ¿Son conocidos de algún círculo en particular estos 4 jóvenes? Digo, de algún club deportivo, de la noche del Calafate, de alguna industria en particular. ¿Tenían trabajo conocido? ¿Qué se sabe sobre ellos? En lo particular, no conozco personalmente a ninguno de ellos. Sí está claro que no son de ningún sector marginal, son de familias, sí, como decíamos, conocidas del Calafate. Sí alguna vinculación con alguna empresa que tiene que ver con el rubro automotor, lavaderos, pero de la familia, digamos. Desconozco la parte, digamos, el desempeño laboral puntual y actual de ellos. Decinos, ¿Gutiérrez era un hombre que se dejaba ver en la zona o más bien era una persona reservada? ¿Qué se sabe al respecto? Gutiérrez estuvo, bueno, ustedes lo saben bien, mucho tiempo viviendo en Buenos Aires, Sí, se volvió a Calafate. Bueno, después de toda la situación que muchos conocen, tenía un perfil más alto tal vez anteriormente, durante la época que, bueno, se sabe, fue secretario de Néstor Kirchner y fue secretario adjunto de Cristina Fernández. Desde que volvió a Calafate su perfil más bien era un poco más bajo, no que se dejaba ver por todos lados, tampoco se estaba escondiendo. No tenía por qué. Claro, pero bueno. claro, de hecho lo hemos visto, lo hemos cruzado en más de una oportunidad, pero no es que tampoco tenía un perfil muy alto de andar mostrándose. Bien. Guido, ahí donde vos estás parado ahora, ¿se esperan más pericias? ¿Quién está trabajando ahora a nivel policial? ¿Están los peritos de científica o ya se han retirado? ¿Tienen que buscar rastros? ¿Qué están haciendo ahora los investigadores ahí mismo? Lo que se está esperando, bueno, recién empezamos a movernos un poquito y cuando yo me acerqué hacia ahí al sector del costado vino gente criminalística a decirme que no podía acceder más allá, pero vemos que la gente de policía todavía está en el lugar todavía sigue vallado, no se puede ingresar, incluso en la zona de la redonda acá más cerca, pero lo que se está esperando es que llegue el vehículo que va a trasladar el cuerpo. El cuerpo sigue estando ahí, eso es un dato clave, Guido, porque desde acá estábamos, perdóname, te quería marcar esto, desde acá todavía no teníamos claro cuándo empezaba la autopsia, el juez nos acaba de contar en la entrevista que hicimos que todavía no tiene los datos, pero ahora nos está diciendo que el cuerpo todavía está en la escena donde lo encontraron, en la escena secundaria, digamos, del asesinato. Exacto. No lo han podido levantar todavía. El cuerpo está allá, está en aquella camioneta y la carpa que se ve allá sigue estando acá, todavía no fue trasladado, se está esperando que llegue una unidad de traslados especiales. Claro. Y la duda que nosotros teníamos, que incluso no les pudo responder el juez, es si iba a ser trasladado a la morgue local en el Hospital San Miguel del Calafate o si sería trasladado, que es la versión más fuerte y es lo que nosotros creemos que va a suceder, va a ser trasladado a la morgue judicial de Río Gallegos, es un traslado más largo. Estamos a 300 kilómetros de Río sí, pero escúchame, la de Río Gallegos es un centro mejor equipado.
para este No, tipo no, de... no, no, no es que sea mejor equipado. A ver, de hecho en equipamiento Calafate tiene lo suyo también, pero es donde suelen ir en estos casos. La morgue de Río Gallegos no cuenta con el personal, hasta donde yo entiendo. Me gustaría acercarme ahí, por ejemplo, vemos a la jefa de criminalística Acercate, parada, acercate, que se Guido, acerca, acercate. pero no va a querer Con que charlar te con diga que nosotros. no, él no lo tenés Ya. ganado. Le vamos a preguntar, a ver. Sí, dale, es un dato muy No, ahí importante, se Guido, subió. estás haciendo un trabajo magnífico. Si podemos saber para cuándo se está esperando el traslado. y Lorena, eventualmente ¿hay la autopsia. posibilidades de una pequeña declaración? ¿No? Bueno, gracias, muy amable. Bueno, no, nos decía que no. Lo que decíamos es que se está a la espera de un vehículo que Que lo traslade. Esos son los peritos que va estamos a viendo trasladar. ahí. Ahí Lorena Parada es quien es la jefa de criminalística acá en Calafate. Sí. Conocida Eh, se ve, ¿no? Lorena, ¿cuánto es? Lorena Parada. Bien. Es la jefa de criminalística de la policía del Calafate. No, acá en el Calafate, vinieron de hecho superiores de la policía de Santa Cruz que vinieron de Río Gallegos, Ajá. con equipos de Río Gallegos. Estuvo el ministro de Seguridad de la provincia también allí, sigue ahí, estuvo ahí en la zona donde estamos ahora Sí. en vivo, Guido, donde estás transmitiendo vos. Sí, estuvo el ministro, ¿sí? Mirá, se nos pasó de... ¿Cómo? Perdón, A ver. de aquella. Sí, por favor. Dale. Están moviendo Sí, ahí. cómo no, gracias. Ahí me están pidiendo por favor que me aleje un poquito del lugar, gente de la policía. Claro, porque estamos, Guido, estás muy encima es una gran cosa para los televidentes, digo, porque estamos mostrando muy de cerca el lugar donde encontraron el cuerpo, por eso Claro. seguramente ahora te están alejando, porque lo que acabamos de mostrar es realmente meternos de lleno en la investigación. Allí está todavía el cuerpo de Fabián Gutiérrez, no se lo han llevado todavía de ese lugar, está la carpa y está la jefa de los peritos trabajando en vivo frente a esta cámara de TN, Guido. Exactamente, como decíamos, el cuerpo todavía está acá y se está a la espera del traslado. Como decíamos, creemos, y esto no lo quiero afirmar hasta no tener la confirmación, va a ser trasladado a Río Gallegos, como decíamos. Claro, deben estar haciendo exámenes preliminares en el lugar. Todo lo que se encuentre allí es prueba, obviamente, no solamente en el cuerpo, sino alrededor del lugar donde está en este momento el cuerpo. Puede haber elementos que puedan servir para confirmar lo que se sabe hasta ahora o orientar la investigación para hacerla más completa. O sea que lleva su tiempo trabajar o procesar la escena, sea primaria o secundaria de un crimen, en este caso la secundaria porque quisieron ocultar el cuerpo allí. Aunque de manera bastante burda, Sí, ¿no? sin duda. También hay que decirlo. Guido, Sí, yo te quería dale. preguntar, por esto que marca Ricardo, porque en nuestra experiencia hemos visto centenares de casos donde la escena primaria, la escena secundaria, en este caso del crimen, se altera, luego surgen nuevas evidencias, cuando van de regreso a la escena del crimen se encuentran con que ha sido pisoteada, ha sido Sí, mal preservada. lo hemos visto, Te lamentablemente. quería preguntar, Guido, de lo que estamos viendo, ¿ese es el lugar por el que entró la camioneta de los asesinos con el cuerpo de Fabián Gutiérrez? ¿Por esa calle entró? Y en tal caso, te quería agregar, ¿está bien preservado ese lugar? ¿Están las huellas bien preservadas? A ver, yo no puedo asegurar si por ese lugar entró la camioneta o no. Que está bien preservado el lugar, está bien preservado porque de hecho alrededor de este terreno no hemos podido circular. Yo lo que alcanzo a ver desde acá es que no tiene otro acceso el predio. Este que vemos ahí donde está la camioneta que mostrábamos hace un ratito más de cerca, Sí. es el único acceso vehicular que yo veo que pueda entrar a sea este que lugar, así que tienen que haber pasado por ahí. entendemos que sí. El lugar está bien preservado, huellas hay y por todos lados, obviamente, porque es un lugar de mucha circulación, pero realmente entiendo que ese es el único acceso vehicular que se ve a este predio, que como vemos, bueno, todavía está trabajando ahí la policía. Por casualidad se sabe, pues es un tema, mira, por lo menos se me pasó preguntarle al juez, si hubo alguna comunicación desde juzgados de Buenos Aires a la justicia
provincial acerca de las circunstancias del hallazgo y de la muerte de Gutiérrez. ¿Vos sabés algo al respecto? Ya lo vamos a averiguar eso en todo caso. Así que, por favor. ¿Hubo algún Bien. tipo? Ahora que están hablando, me parece que Sí, bueno. la Bueno, policía te está apartando, Guido, del lugar. Es que estás casi sobre... estás en el No, lugar. no, lo que pasa es que más temprano estuvimos trabajando incluso mucho más cerca. El lugar ahí donde estábamos parados hace un ratito es donde hoy más temprano se ve que llega, estaban ¿no? apostados también más medios y tuvimos la posibilidad incluso Claro. de hablar con el juez, pero ahora nos están pidiendo que vayamos, por favor, más lejos. Bueno, yendo a la pregunta, se lo consultamos eso al juez hoy y su respuesta fue que no iba a dar declaración al respecto, que no. Le preguntamos si Bueno. qué peso tuvo, digamos, en toda esta causa desde que arrancó la investigación el hecho de que se trate de una persona que estaba involucrada en una causa federal como esta, la causa de los cuadernos, Sí. y dijo que al respecto no iba a emitir que como No, que en bueno, este momento pero, la investigación no tenía nada que ver con eso, digamos. No, sino ya que entiendo, pero como él es un testigo protegido activo, En realidad es arrepentido, ¿no? arrepentido. Arrepentido, porque Sí. la verdad que no puedo confirmar, pero tenemos entendido de que él renunció a ser testigo protegido. Sí, él no era testigo protegido, esto está fuera de discusión, era Ahí está. arrepentido, lo que pasa que a veces uno dice, personalmente, uno va describiendo las situaciones y se mezclan los términos. Está claro que es un testigo arrepentido, pero el testigo arrepentido en sí, lógicamente, conlleva un riesgo. Su propia acción, la de Fabián Gutiérrez, Claro. de atreverse a declarar contra personas con las cuales tuvo una relación muy estrecha durante tantos años, lógicamente puede traerle esto consecuencias. Por eso la pregunta de Ricardo es pertinente en cuanto a si desde la justicia federal él había declarado ante el juez Bonadío. Lógicamente el juez Bonadío ya no lo tenemos entre nosotros, pero si quien está a cargo ahora de la investigación se comunicó con la justicia, con las autoridades del Calafate para interesarse sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de Fabián Gutiérrez. Esto es lo que nos inquieta saber desde acá, Guido, y queríamos saber si vos tuviste noticia alguna al respecto, si la justicia federal local de Santa Cruz se interesó en algún momento en esto. La verdad, a ver, yo tengo ahí entrecortado, no sé si ustedes me siguen escuchando bien. Perfecto, Guido. Sí, perfecto. Bien. La verdad que puesta de esa manera la pregunta no la hemos hecho, pero lo que nosotros venimos hablando, de hecho lo charlamos acá con los colegas, la versión más fuerte y en la que también, hay que decirlo, nosotros creemos es la de una cuestión pasional. Y que No, está y que bien, no estaría Diego, vinculado. escúchame, no estamos preguntando eso, pero bueno, no estamos preguntando eso porque quedó bien claro. No. En la entrevista que tuvimos con el juez y en la que Claro, tuvimos... no se lo preguntamos así directamente No, al mire, juez. mira, esto es muy sencillo. cierto. Si yo tengo un testigo, un arrepentido en Capital Federal y resulta que al tiempo aparece muerto en Santa Cruz, el juez de Capital Federal es posible que levante el teléfono y le diga a Santa Cruz, Entiendo. che, ¿qué sabes del tema? ¿Qué pasó? A eso nos referíamos desde Sí, hace sí, unos sí, minutos. entiendo, Simplemente entiendo a eso, no a otra cosa. Lo demás No, quedó bastante entiendo. claro. Entiendo, Ricardo, la pregunta, queda claro y es una pregunta que no se la hicimos. Cuando hablamos del tema directamente, de consultarle, como te decía, sobre cuánto pesó el hecho de que sea una persona involucrada en una causa federal, él contestó que no iba a hablar del caso, como que Claro. como que lo quiso desligar, digamos, por esta razón, por esto que te decía, porque se basan directamente en la otra hipótesis y no lo relacionan, por lo menos no hasta ahora. Está Pueden bien, surgir bueno. datos, Guido, pero no hasta ahora que no lo vinculan con eso. de lo que vos hablaste con los agentes que están en el lugar, con los peritos de criminalística que siguen ahí, ¿te dieron alguna certeza sobre en qué momento va a ir la morguera a retirar el cuerpo de Fabián Gutiérrez? ¿Cuántas horas más va a estar ahí? Porque por lo que sabemos llevan casi todo el día los investigadores en ese lugar y el cuerpo ya desenterrado, pero no hay traslado y cuanto más se demora el traslado, más se va a demorar la autopsia y más se van a demorar las certezas que tanta falta hacen en esta investigación. ¿Sabés algo de la morguera? No. Nada. Bueno, ahí estaba consultando otra fuente también con respecto a la unidad de traslados especiales, cuándo va a llegar acá, y la verdad es que
todavía no tienen datos, y la gente de policía, por lo menos ahora que no están las autoridades máximas, que por ahí son los que hablan con la prensa, no han brindado esa información. Claro, Entendemos que va a demorar si está viniendo de Río Gallegos, como decíamos, porque para hacer ese traslado no es que llevan con una unidad de acá de Calafate a Gallegos, sino que viene desde Río Gallegos hasta acá para después hacer el traslado, aunque entendemos que ya con la cantidad de horas que pasaron tendría que haber ya sucedido. Sí, viene. ¿A qué hora fue el hallazgo, por lo que vos sabés y pudiste reconstruir? El hallazgo efectivo del cuerpo de Gutiérrez en ese lugar donde vos estás parado. Ahí se me entrecontaba un poquito, pero entiendo que me consultabas desde qué hora... ¿A qué hora lo encontraron, el cuerpo? Fue alrededor de las... ahora me cuesta un poquito volver con el tiempo para atrás, pero fue alrededor de las 11 de la mañana aproximadamente. Si no me equivoco, los allanamientos empezaron alrededor de las... En este lugar, alrededor de las 10 de la mañana. Y digo en este lugar porque en el transcurso de la madrugada hubo muchos allanamientos, muchas pistas y en distintos lugares del Calafate que fueron siguiendo. A esta altura llevamos ya casi 20 horas sin dormir y con temperatura bajo bajo cero. Claro, vos arrancaste ayer con la búsqueda, pero digo, el cuerpo lleva por lo menos 5 horas en ese lugar desde que lo descubrieron, efectivamente, que se cercioraron que ahí estaba semi-enterrado Gutiérrez. Y 5 horas después el cuerpo sigue ahí, todavía no lo han levantado. Este es el dato que me interesaba, porque habla de los tiempos que está manejando esta investigación. Exactamente, aproximadamente entre 4 y 5 horas desde que lo encontraron. El allanamiento arrancó un rato antes, pero como te contaba al principio, estuvieron bastante tiempo dentro de esa cabaña, que fue el dato, ¿no?, donde supuestamente pensaban que iba a estar y encontrar el cuerpo, que después se terminó trasladando dentro del mismo terreno hasta donde está la carpa. ¿Dónde están detenidos los sospechosos? ¿En qué lugar exactamente? Entiendo que en dependencias de la comisaría primera del Calafate, pero es un dato que también tengo que chequear. ¿Los detenidos? ¿Comisaría primera? Bien. Sí. ¿Hay alguna chance? Comisaría primera del Calafate. Comisaría primera. ¿Hay alguna chance de que esta causa pase a la justicia federal en algún momento? Te lo pregunto, Guido, porque desde la oposición algunos plantearon esa necesidad o esa supuesta necesidad. Te pregunto si allá se está rumoreando algo al respecto. O si va a ser creo que no, pero sí estuvo el rumor en algún momento, porque obviamente cuando se conoció el nombre, lo primero que se dijo, ¿no? Se está hablando de Fabián Gutiérrez, dijeron que... A ver, ahí justamente me estaba llegando información al respecto. Yo creo que no hay chances de que pase a federal, pero bueno, eso es lo que nosotros vemos desde acá. En algún momento se brindó esa posibilidad o se analizó, al menos desde la prensa local, pero es algo que casi después descartaron, sobre todo basándose en las declaraciones del juez. Pero bueno, esto es muy dinámico y se pueden conocer datos en cualquier momento. Acá, bueno, lo que dicen es que los dos detenidos que estábamos hablando hace un ratito, los otros dos, estarían haciendo declaraciones ahora en este momento. Aparentemente, o sea, está muy claro, no debería haber chances de que la causa pase a federal, porque el caso tiene las víctimas, falta tener detalles por ahí del móvil, pero estaría por lo menos para la justicia local bastante claro lo que pasó. Bien. Guido, gracias. Bueno, gracias, Guido. Vamos a volver a comunicarnos. Gran laburo desde el lugar del hallazgo del cuerpo, que sigue ahí en el lugar 5 horas después de haber sido encontrado por la policía de Santa Cruz. Fabián Gutiérrez sigue en el lugar donde lo dejaron sus asesinos. Richard, esto habla de los que vamos a tener que esperar para tener certeza sobre cómo exactamente lo asesinaron. Por ahora tenemos, nos decía hace un rato el juez, tenemos indicios que surgen de lo que vieron los peritos en el lugar, porque claro, los peritos ven el cuerpo, lo revisan, lo miran, lo describen con sus tecnicismos, pero lo que hablan es golpes, cortes. Algunos hablaban de que podría haber sido degollado Fabián Gutiérrez. Algunos hablaban de que los cortes en el cuello eran más profundos, pero Narvarte lo dijo que no tan así. El juez, claro, lo relativizó.
Hay un tema alrededor de esta situación que tenía Fabián Gutiérrez como testigo, ¿verdad? Digo, está bueno que lo hablemos. ¿Por qué? Porque Fabián Gutiérrez fue secretario de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de 2003 a 2010 en el gobierno nacional. Sí, señor. Él después se va de la función pública porque lo denuncian por enriquecimiento ilícito. Así es. Se hablaba de un 750% de aumento de su patrimonio desde el ingreso a la función pública hasta la salida. Sí. Después fue sobreseído en esa causa. Sí. Y cuando empieza la investigación por el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer que hablaba o escribía las supuestas coimas que se pagaban, él declara como arrepentido. No se pone bajo protección del Programa Nacional de Protección de Testigos. Él no entra en esta situación, que es diferente. Hay dos instancias distintas. Vos podés declarar como arrepentido y pedir además entrar en el Programa de Protección de Testigos, y también podés pedir entrar al Programa de Protección de Testigos sin haber declarado como arrepentido. Son dos institutos separados. Fabián Gutiérrez no era un testigo que estuviera bajo el Programa de Protección de Testigos. Bien, ese es un tema. Pero ¿cuál es el otro tema? Que cuando vos declarás como arrepentido en una investigación, parte de la ley del arrepentido dice que el Estado tiene el deber de protegerte. ¿Por qué? Porque vos te estás poniendo en riesgo. No es el programa de testigos, no es el programa de protección de testigos, pero sí la ley del arrepentido dice que el Estado va a proteger a los testigos arrepentidos. Sí, no, incluso el hecho... O sea, no es una persona cualquiera, Gutiérrez. No, Esto es lo que no, tiene no, que quedar muy en claro. No, está claro. Las circunstancias de su muerte pueden ser, si me disculpa el término, vulgares. Así es. Ordinarias, como pasan en muchísimos delitos. Su persona, él mismo, por el involucramiento que tuvo, la relación que tuvo con una causa de corrupción administrativa desde el poder, toma una relevancia determinada. Pero el caso, no el hecho de su homicidio. El hecho del homicidio parece que se resuelve a través de cuestiones de la vida personal. Eso puede ser. Y digamos personal y no pasional. Termino de hablar de crimen. No, bueno, sí. Lo acuñaron basta desde con esto, Santa Cruz. Pero desde hace años venimos... Claro. Es un oxiso. ¿Sabes lo que es un oxiso? Un oxiso es una palabra que no se debe usar. No se usa, porque usted no la usa en el lenguaje corriente. No es así. No hay oxiso, no hay decúbito dorsal, no hay nada de eso. Hay crímenes que tienen que ver con una vinculación personal entre los protagonistas, hay personas que murieron, hay personas que están con la boca abajo o con el costado, ¿se entiende? Bueno, entonces para que nos entendamos, la cuestión es, este hombre habría sido asesinado por cuestiones relacionadas con su vida personal, no con relación a su testimonio en una causa federal en Capital Federal. De todas maneras, la relevancia que toma esto, y estamos hablando del caso, es porque fue asesinado por 4 muchachos, o habría sido asesinado por 4 muchachos que no son marginales. No nos pueden vender ahora la marginalidad como hicieron en otros casos importantes, no son marginales. Y además estaba con una situación en la cual el Estado un ojo le debería haber echado. Exacto. A ver, ¿qué hace este hombre? Porque si se confirma que estaba allí para pasar la cuarentena, con más razón. Totalmente. Con más razón. Totalmente, Richard. Aparte, la sensación que da es que si todo se confirma, como nos planteaba el juez, que lo mataron para robarle este dinero del que veníamos hablando, el dinero que generó la acusación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. Esta es la situación que está planteando la justicia local en este momento. Pero lo que está bueno, Richard, también es que hablemos de quién era Fabián Gutiérrez, de toda su vida y cuál era su actualidad en el Calafate ahora. Y por eso estamos comunicados con nuestro compañero Marcos Barroca. Está en línea ahora. Marcos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Rolando. Hola, Ricardo. ¿Cómo están? Bueno, los estaba escuchando atentamente. Y obviamente es una persona que de por sí es muy conocida en el Calafate, ya lo han contado todos quienes han participado de este programa y a lo largo del noticiero, un hombre con muchos vínculos políticos a partir de su relación fundamentalmente con Néstor Kirchner y el propio Néstor Kirchner que lo puso
a disposición de Cristina Fernández, siendo su secretario privado, para no despegarse de ella. Esa había sido un poco la orden en su momento de Néstor Kirchner, de que estuviera siempre con la actual vicepresidenta de la Nación, a tal punto que en su declaración como arrepentido, bueno, él termina esa relación con los Kirchner, supuestamente cansado del maltrato que tenía la expresidenta con él, con la cual estaba 24 horas, con la cual viajaba permanentemente a donde iba la expresidenta, iba él, pero también contando otra serie de cosas que forman parte de la causa, el tema de los bolsos, el dinero, los vínculos, quiénes iban a la Casa Rosada, quién llevaba los bolsos, quién no se despegaba de los bolsos. Bueno, él puso nombre y apellido también a muchas de esas partes de esas historias, y por eso todas las especulaciones que se hacen a partir de su muerte, más allá de, como decía Ricardo, aquí estamos ante un crimen, que el juez tendrá que develar si todo tiene que ver con esta relación que se armó prematuramente con este chico de 19 años fundamentalmente, y que después derivó en las otras 3 personas que participaron de toda la historia y que están detenidos. Pero después es un hombre que ha hecho negocios en Santa Cruz. ¿Qué negocios tenía ahora, Marcos? También, ¿de qué vivía en este momento? ¿Qué emprendimientos estaba manejando? Mirá, él tiene desde una empresa constructora, pasando por agencias de autos, tiene, porque más allá de que no estaba yendo muy seguido, y esto lo contaba Pancho Muñoz desde allí, desde Santa Cruz, un lodge en la zona, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, al cual no viajaba muy seguido, pero era un hombre que había hecho una fortuna importante, y por eso tenía propiedades no solo en Santa Cruz, sino también aquí en Buenos Aires, fundamentalmente en la zona de Pilar. Tiene una casa en un country, pero generalmente él viajaba mucho de Buenos Aires a Santa Cruz. Era su permanente movimiento, de Buenos Aires a Santa Cruz, para hacer negocios, para visitar amigos, pero en definitiva era su recorrido, esa era la vía por la cual él se movía. Incluso, según lo que todos pudimos corroborar, es que él tenía que estar en su casa de cuarentena ahora, claro. Porque había venido del exterior, llegó en un vuelo de repatriados y se fue al Calafate, donde tiene su casa, una casa que está ubicada a 200 metros de la casa de la vicepresidenta, y él estaba en teoría haciendo la cuarentena ahí. Está claro que, bueno, no sabemos si terminó la cuarentena o no la terminó por la relación que se da con esta gente, si es que los invitó a la casa, si fueron a la casa de prepo, como se dice habitualmente, o qué pasó, Marcos, pero en definitiva él tenía que estar haciendo eso. Sí, ¿Él era una persona de plata de toda la vida? Porque nos gustaría saber un poco cómo fue su derrotero. Vos ahora nos estás describiendo un millonario prácticamente, un hombre que tenía un lodge en Tierra del Fuego, una casa en un country de Pilar, propiedades en Calafate, emprendimientos, vendían autos. Alguno dijo hoy que vendía Ferraris. O sea, estamos hablando de un hombre millonario. ¿Él toda la vida fue millonario o entró a la función pública pobre y salió rico? Mira, parece un común denominador de Santa Cruz, pero todos empiezan siendo cadetes y terminan siendo millonarios. Casi te diría un ejemplo como Lázaro Báez. Bueno, aquí, en este caso, Fabián Gutiérrez obtiene el vínculo de la política a partir de su familia, el vínculo que tenía su madre con Néstor Kirchner y su abuela fundamentalmente, y él entra, la abuela lo mete. Se acerca a Néstor. Exactamente. La abuela lo lleva al Partido Justicialista. Lo lleva ahí. Y a partir de ahí, bueno. Y ahí es donde conoce la política. Y ahí él hace su camino dentro de la política. Pero exactamente. Creo que él incluso empieza a trabajando en la caja de previsión de allí de Santa Cruz, y hace su camino, por lo menos de laburante, hasta que se arma todo este vínculo político, y después ya empieza a tener otra dimensión, estando al lado de Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz, y ya después cuando accede a la presidencia y sumado a Cristina Fernández. Claro, bueno, en una palabra, estamos hablando de una persona muy conocida allí. Estamos hablando de una persona muy conocida también acá en la capital, porque en definitiva estuvo con los Kirchner cuando ellos eran fue los primeros
los presidentes de la República, y una persona que hay un tema que es recurrente en todo esto. Hay sospechas, él mismo ha hablado de que posiblemente buena parte de su fortuna o su fortuna pueda ser debida a negocios ilegales. Pero él ha hablado de una relación personal bastante mala con la propia actual vicepresidente de la República. Bastante mala al punto que, bueno, lo motiva a irse. Es decir, no lo motiva hasta donde se ha conocido. No lo motiva a irse el derrumbe de todo un supuesto aparato de corrupción. No, lo motiva a irse el maltrato. Lisa y llanamente, es así. Claro. Sí, Ricardo, él lo deja muy claro en su declaración como arrepentido. Ahí es donde él hace foco en la mala relación que tenía con Cristina. Pero es más, el propio Néstor Kirchner, antes de morir obviamente, pero cuando él le deja la presidencia a Cristina Fernández, él lo va a buscar y hay una frase que está dentro de la causa que dice, bueno, olvidemos el pasado, borremos todo lo que sucedió y te quiero al lado de Cristina. Y más tenía allá mucha de confianza, que él, Sí, era una persona de mucha confianza para Néstor Kirchner, como en su momento Daniel Muñoz lo mismo. Eran personas que más allá de cumplir la función de secretario eran las personas que daban confianza al matrimonio presidencial. Pero bueno, la relación se deterioró. Él habla de esos malos tratos, estaba a las 24 horas pendientes de lo que pasaba con Cristina, si tenía que viajar, viajaba, le quedaba muy poco espacio de tiempo para él, y todas estas cosas fueron desgastando la relación, incluso que aparentemente, según lo que él cuenta, que llegó hasta un momento de violencia particular cuando a ella aparentemente le arroja algo, pero bueno, estas son cosas que seguramente se habrá llevado él a la tumba en ese sentido, de lo que fue su vínculo con Cristina Fernández, pero en definitiva esto marca también el nivel del vínculo, lo que significaba Gutiérrez tanto para Néstor y para Cristina. Él conocía la intimidad, eso, Rolo, él conocía todo lo que ellos hacían. Bueno, a tal punto que en su declaración como arrepentido habla de los famosos bolsos que iban en avión hacia el sur, para que Néstor Kirchner los pusiera a buen resguardo. Así es. Confirmado ese punto hasta por uno de los pilotos que llevaban esos bolsos. El Tango 01. Exactamente, bien dicho. O sea que sí, estamos hablando justamente de una persona muy cercana al matrimonio que fue presidente de la República. Marcos, muchas gracias por la comunicación, espectacular tu testimonio. Vamos a seguir con la actualidad de la investigación. Gracias, Marcos. Vamos a seguir, Richard, porque la investigación sigue avanzando, siguen surgiendo novedades, y ahora estamos en comunicación con otro colega de Santa Cruz, uno muy conocido en la zona, Francisco Muñoz, de OPI Santa Cruz, está aquí con nosotros, nos acompaña. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Pancho, ¿nos podás actualizar cuáles son las últimas novedades en la investigación? Nos intrigaba mucho acá con Ricardo el perfil de los detenidos. Por ahí vos nos podés echar un poco de luz sobre quiénes son estos 4 jóvenes que están presos, imputados ya por el asesinato de Gutiérrez. Mira, los 4 son jóvenes de Calafate. Hay uno de los 2 hermanos que es quien habría llevado a la justicia y al juez al lugar donde encontraron el cuerpo de Gutiérrez, que está entre Gallegos y Calafate, porque el padre vive en Río Gallegos y su abuelo, el hijo de la familia Saeta, del escribano del pueblo, como decíamos hace un rato, y bueno, es la realidad, porque es el escribano que hace muchos años que está en Calafate y que es el que hizo mucho por muchos de las familias primeras del Calafate. Uno de ellos está permanentemente en Calafate y otro está yendo y viniendo de Calafate a Río Gallegos. Son jóvenes, nos llamó mucho la atención cuando empezamos a conocer las edades de los 2 imputados y de los otros 2 que al parecer han colaborado y que estarían en este momento declarando hace unos 15 o 20 minutos que empezaron
a declarar frente al juez Narvarte. O sea, empezaron las indagatorias ahora, Pancho. Ya están las indagatorias de los otros 3 detenidos, por lo menos, porque tenemos entendido que uno declaró a la mañana. Sí, de Gómez y bueno, no me voy a acordar de otro apellido en este momento, disculpen. Monzón es el otro. Monzón, sí, Gómez y Monzón son los que están declarando en este momento frente al juez Narvarte. No sé el orden en que lo harán, pero están en este momento, hace unos 15 o 20 minutos que empezaron, unos minutos antes de las 4 de la tarde empezaron las declaraciones. Así que las novedades en este momento son esas. Son jóvenes de Calafate, son todos de familias de Calafate, son todos de familias de muchos años de Calafate, los 4, y eso llama mucho la atención porque son gente que conocen. A ver, como cuando le estaban charlando con la persona que cuida las cabañas que están enfrente a la casa donde encontraron el cuerpo de Fabián Gutiérrez, sucede eso habitualmente en Calafate. A ver, hay varias personas que trabajan para las mismas familias, porque son pueblos chicos y se conoce todo el mundo, ¿no? Entonces, llama mucho, pero mucho la atención la situación esta de los jóvenes, de gente tan joven involucrada en una cosa tan compleja como la muerte de Fabián Gutiérrez, además, y la violencia que hubo, ¿no? La violencia que hubo contra Fabián. ¿Le sorprendió el hecho de que entre los posibles motivos o el posible motivo haya sido una relación íntima de uno de ellos con la víctima? No, para nada, no. Sabíamos de Fabián y sus relaciones de hace muchos años. No es la primera vez. A ver, tal vez por ahí suena hasta feo, pero ha tenido problemas de relaciones de pareja en muchas oportunidades. Claro. Escenas de celos en muchos lugares, parecidas a este tipo de situaciones, la que desencadenó todo esto. Hoy no, pero bueno, muy diferentes, digo, pero parecida a la situación a una escena de celos, las ha tenido en varios lugares, tanto en Gallego como en Calafate, porque, insisto, Fabián era una persona ultra conocida y donde estaba todo el mundo sabía quién era el que hacía, ¿no? Pancho, ¿y alguna vez Fabián Gutiérrez había sufrido robos o extorsiones, aprietes? Es decir, acá da la sensación de que si nos guiamos por la hipótesis que lleva adelante el juez, el fin último habría sido sacarle dinero, el dinero que estaba un poco a la vista y el otro en la fantasía de todos por su vínculo con la política. ¿Esto ya había sido objeto del interés de ladrones, de extorsionadores en algún momento que se haya sabido? No, con Gutiérrez no. Sí pasó con los Campos de Baix hace una semana atrás, a mediados de la semana pasada, en uno de los obradores de las construcciones, entró un grupo de personas y con masa rompieron las paredes buscando dinero, buscando algo ahí en ese lugar. Que sucedió la semana pasada, pero con Gutiérrez no, es la primera vez. Insisto, Gutiérrez, como les contaba Marco, se diversificó mucho en economía, digo, en muchos comercios, en autos, tiene un lote de pesca en Río Grande, en Tierra del Fuego, ahí en Calafate tiene varias propiedades que alquila, varios comercios. Digo, él, su posición política la aprovechó para esto y para enriquecerse de una manera muy llamativa. Nosotros, creo que en el año 2007-2008 publicamos la casa del $1.000.000 que tenía en ese momento, que valía en ese momento, que tiene ahí en Calafate, que está medianamente cerca del lugar donde fue encontrado, debe estar a unas 20 cuadras de ahí. $1.000.000 valía, Pancho, perdón, me detengo ahí porque lo decís con naturalidad. Yo sé que en OPI Santa Cruz están todo el tiempo ustedes mostrando este costado del poder, pero la verdad llama la atención que digas con tanta naturalidad que Fabián Gutiérrez tiene una casa de $1.000.000 ahí en el Calafate. Sí, hizo una casa que tiene pileta cubierta, que tiene 650 metros cuadrados, tiene unos 2.500 metros de patio, digamos. Es una casa muy grande que llama mucho la atención, que está en la zona del Aeropuerto Viejo, pero hacia el otro lado del lugar que lo encontraron. No es esa la casa del crimen. No es la casa del crimen. No. Es la casa del crimen y la que encontró el cuerpo. Es otra que fue la que allanaron el año pasado. Seguramente van a recordar alguna foto que se vio de él ingresando a la casa, que es la que está circulando en muchos portales hoy, que es nuestra, que está Fabián parado en la puerta de la casa. Esa es la casa del $1.000.000 que él construyó ahí, que tiene una pileta cubierta que no es una cosa normal ni habitual. Solamente los hoteles y algunos lo tienen en Calafate. Fabián Gutiérrez tuvo en algún momento custodia policial, Pancho, porque sabemos que él nunca adhirió al programa de protección de testigos, pero era un testigo arrepentido, lo cual por un lado lo ponía en riesgo, por otro lado se supone que el Estado estaba adquiriendo con él la obligación de preservarlo de alguna manera. ¿En algún momento él tuvo custodia, hubo policía que lo cuidara, pidió en algún momento algún tipo de custodia?
No, a él se la ofrecieron, él no la quiso, nunca la pidió. Él dijo que no era necesario porque él vivía en Calafate y en Río Gallegos, donde lo conocía a todo el mundo, que no lo necesitaba. En algún momento se lo plantearon o se lo planteó él también, desde la justicia se lo plantearon cuando él iba a Buenos Aires, que les parecía que era mucho más peligroso que estar en Río Gallegos o en Calafate. Yo la verdad que no tengo claro eso, pero creo que en algún momento él, cuando estaba en Capital Federal, sí tenía algún tipo de custodia. Cuando se movía de las casas en las que habitualmente estaba, tenía algún tipo de custodia. Pero acá en Santa Cruz no. Él se negó a tenerla acá en Río Gallegos y en Calafate, justamente por esta condición que lo caracterizaba, ¿no? Que lo conociera todo el mundo en todas las dos localidades. ¿Se sabía de la relación que tenía con estos muchachos? ¿O es algo novedoso que ahora que surge ahora a propósito del crimen? No, es algo novedoso. Con estos jóvenes es algo novedoso. Hablan de que tiene muy poco tiempo la relación que tenía con el más joven de ellos, sí. Que es quien habría llevado a la policía a ese lugar, que tiene apenas un par de semanas esa relación y que, bueno, evidentemente claro, hay algún problema en el que se basó todo esto, ¿no? Bien, bueno, fantástico. Te agradecemos mucho toda la información desde allí, desde Santa Cruz. Siempre tan amable. Hasta luego. Un abrazo, Francisco. Chao. Francisco Muñoz, era de OPI Santa Cruz, colega siempre informando sobre lo que ocurre allá en el sur. Estamos nuevamente en comunicación con Guido Bonelli. Está en el lugar. Está en el lugar, atenti. El cuerpo atenti. De Fabián Gutiérrez. Ahí está, este es el lugar donde está el cuerpo y ahí lo tenemos a Guido, sí. Perdón chicos, la desprolijidad. No, querido, vos hacés. A dar vuelta a la cámara porque acabo de ingresar ¿a dónde en la casa de una vecina. Ahí está. Adiós, señora. Saludos, señora. Espérate que quiero dar vuelta a la cámara. Ahí estamos. Ah, mirá. Bueno. Guido, eso que estás mostrando es el lugar exacto donde apareció el cuerpo de Fabián Gutiérrez, el interior de la casa. Y recién si mirás un poco la cámara se ve la carpa que está cubriendo el lugar donde está el cuerpo todavía ahora, ahí. En esa carpa exactamente. azul. Ahí está. Le quiero agradecer a Elisa, una vecina que viéndonos por la pantalla de TN nos invitó. Por supuesto, Guido, mucho lo vale esto. Gran trabajo estás haciendo, Guido Bonelli, en este lugar. Lo que estamos viendo ahí es el lugar exacto donde los asesinos de Fabián Gutiérrez enterraron el cuerpo, que ahí sigue estando allí. Todavía no se lo han llevado, ¿verdad, Guido? Todavía no se lo han llevado, todavía está a la espera de que llegue la unidad de traslados especiales, que no ha llegado hasta el lugar. De hecho, en este impasse intentamos obtener información oficial al respecto, la cual no hemos conseguido. Obviamente no está todavía. Pero una imagen vale más que 1000 palabras. Ese es el lugar donde abandonaron el cuerpo luego del asesinato en la casa, en la propia casa de Fabián Gutiérrez. Lo llevaron hasta allí y nos están mostrando en este momento el lugar donde se encuentra el cuerpo y donde está trabajando o estaba trabajando la policía científica. Fabián, así es. Esos que se ven ahí, ¿quiénes son? ¿Los peritos, policías? Contanos un poco quiénes estamos viendo ahora en esa casa. Esa es la cabaña en cuestión, ¿no? La que en principio se buscaba el cuerpo de Fabián Gutiérrez, es donde todavía se está trabajando. El patio, ¿no?, del terreno que hablábamos y el vértice, la esquina de ese terreno que termina en un cañadón. Ustedes verán ahí, no sé si alcanza a apreciar que hay un cañadón por abajo, allá hay un móvil policial también custodiando de aquel lado, y una zona de hoteles que decíamos. Lo que estamos viendo ahí atrás, los primeros edificios que se ven, es una zona de hoteles de la localidad de Calafate, al fondo el lago argentino, y parte de otros barrios del Calafate. Guido, los asesinos entonces tuvieron que haberse metido por esa entrada que estás mostrando ahora. No hay otra. ¿Hay otra más? ¿O entraron por ahí? No, es esta. Entraron por ahí. No hay otra opción. Con la camioneta de Fabián Gutiérrez y lo llevaron hasta el lugar donde ahora está la carpa para semi-enterrarlo, por lo que te han contado, ¿verdad? Lo que no podemos saber es adentro de la casa, si adentro de la casa fue primero y después el traslado ya del cuerpo al lugar donde lo enterraron. Claro. Pero es algo que con el tiempo tal vez podamos conocer, pero no por ahora. Lo que vemos es todo personal policial que entendemos el trabajo de criminalística, el trabajo de peritaje ya ha terminado. Están a la espera de que se produzca
el traslado. El traslado, mientras por estas horas se está terminando con la indagatoria a los testigos que todavía están albergados en la comisaría primera de nuestra localidad. Claro. Guido, ¿se pudo saber un poco más de este predio donde vos estás enfocando en este momento? ¿A quién pertenece? ¿Si es un lugar que se alquilaba? ¿Si estaba abandonado? ¿Si tiene alguna relación con alguno de los 4 detenidos que hay en la causa? ¿O por qué llegaron hasta ahí? ¿Esto todavía falta saberse? Bueno, eso fue algo de lo que charlamos en la salida anterior y que aún no podemos conocer. Lo que estuvimos intentando averiguar recién con respecto a eso, no pudimos saberlo. Sí sabemos que los dueños de esta vivienda no viven en el Calafate, la alquilan, pero la alquilan directamente, sin intermediario. Hoy al principio hablábamos con Gustavo, que acá al fondo, atrás de esta casa, se ve una casa que tiene ahí techo negro, sí. Que es la que cuida Gustavo, y él nos contaba que bueno, vino por curiosidad y que él supo trabajar como cuidador de esta casa y que dejaron de contratarlo como cuidador de esta casa cuando la empezaron a alquilar de manera directa. Claro. Bien, entonces, en este momento es dable pensar que estaba vacía esa casa y que alguno de los detenidos conocía ese dato y por eso supo que podía ir hasta ahí a llevar el cuerpo, ¿verdad? Yo acá lo que tengo para decir es sin la información oficial, es mi parecer. Yo creo que la casa sí está ocupada, porque sí está ocupada, no... parece un dato que tendría que quedarse maduro, que ya lo tendríamos que saber, y sin embargo no lo hemos podido corroborar aún, de quién es y si había relación y quién la alquilaba. Claro. Pero es un tema muy importante, porque si esa casa está ocupada, habría que ver cuando llegaron, si había gente o no había gente. Es fundamental, porque, de acuerdo a cómo viene la investigación, hay 4 personas sospechosas, de las cuales, que nosotros sepamos, ninguna tiene relación con esa casa. Pero si está ocupada, tal vez aprovecharon un momento en que no hubiese nadie en la casa para hacer esto. En una palabra, acá hay un enigma. Con el tema de la casa hay un enigma. La casa que estamos viendo en exclusiva y donde está el cuerpo allí en esa carpa azul. Acá hay un enigma que ya se va a resolver. A ver si esta gente aprovechó un momento en que no había nadie allí para entrarlo. Claro. O si hay más cómplices. El dueño de casa que le dijo, venía acá en casa y no pasa nada. No estamos afirmando nada. Simplemente estamos diciendo que hay un enigma. Sí, vamos a ver cuando se avance la investigación también, Richard, a ver si alguno de los detenidos, quizás en la noche en que se enterró el cuerpo ahí de Fabián Gutiérrez, estaba durmiendo en esa casa. También. Son los datos que están faltando. Ricardo, acá me confirman. A ver. Esto es extraoficial y a mí se me ocurrió preguntarle directamente acá a los vecinos, obviamente, que me permitieron estar en este balcón, pero la verdad que ahora me han dejado solo en el balcón, pero ya se los voy a consultar, pero mientras que me va llegando también información extraoficial, gente, vecinos de Calafate, que me dicen que sí, que efectivamente la casa estaba ocupada, acá vivía uno de los 4 detenidos. Bueno. Bien. Bueno, ahí se aclara el panorama. Hemos avanzado entonces. Se aclararía el panorama, teniendo en cuenta que la información es extraoficial, usamos el potencial. Estaría aclarado el panorama en ese punto. Seguro. Bueno. Guido, muchas gracias. Nos tenemos que ir a una pausa mientras esperamos que en algún momento llegue la morguera a retirar el cuerpo de Fabián Gutiérrez para que empiece la autopsia. Y ustedes vieron, está en esa carpa azul que levantó la policía. Y no queríamos dejar de mencionar que anoche detuvieron a Alexis Zárate, ex futbolista, en su momento jugador independiente en Temperley. El 16 de marzo de 2014, según la justicia, violó a una joven, Juliana, que lo denunció con mucha valentía. ¿Se acuerdan? Había ido a dormir ella con su novio, que era Martín Benítez, otro futbolista. En esa situación, Alexis Zárate abusó de ella. En 2017 lo condenaron a 6 años y medio de cárcel, pero estaba pendiente, como todo en Argentina, lo de siempre, la detención, porque no estaba firme el fallo. Lo de siempre. Esta semana la Corte rechazó las apelaciones, lo detuvieron en Avellaneda ayer, 6 años preso, va a estar y medio. La última información por hoy, por esta edición de Cámara de Crimen. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.